Estamos en cuarto intermedio y ahora vamos a hablar con Jeremías Senesi, militante, estudiante, joven. ¿Cómo andás, Jeremías? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, estar con ustedes charlando un rato. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Siempre trato de arrancar con esto, ¿no? Mundo joven, cuando uno lo engloba, dice muchas cosas, pero a veces tenemos que bajar como a la tierra. ¿Qué pensás cuando se habla de la juventud en su conjunto? Y mira, yo creo que la agenda de la juventud no es tan diferente a la agenda de los y las adultas, digamos. Sí es cierto que los jóvenes muchas veces traen a colación temas que los adultos y las adultas no tocan, como por ejemplo feminismo, cambio climático, pero en sí los problemas radican más o menos en lo mismo, en la falta de oportunidades, falta de posibilidades de acceso a educación, de acceso al trabajo, de acceso a vivienda. Son temas que medianamente se replican en toda la sociedad, pero sí es cierto que muchas veces los jóvenes y las jóvenes traemos a la agenda temas que no están tan sobre la mesa, como por ejemplo, como te nombré recién, feminismo, cambio climático, creo que son temas que tocan mucho a la juventud. La participación de los jóvenes en política siempre ha estado presente a lo largo de la historia, pero ¿ves algún proceso disruptivo en los últimos años en la Argentina que hizo que más gente se vuelque a los diferentes sectores políticos? Sin duda hay un descreimiento de la política que se genera también en los jóvenes y las jóvenes, pero bueno, también es por falta de efectividad de políticas públicas, porque por ahí los jóvenes dejan de creer en la política y por eso se dio un poco el fenómeno Milei, se puede explicar por ahí, por falta de credibilidad de la política. Pero sin duda hay que combatirlo desde un pensamiento distinto, desde una mirada más progresista, más socialdemócrata, de concepción del Estado, digo. Entonces, bueno, bienvenidos esos jóvenes que se quieren meter en la política desde otro sector, pero hay que dar la batalla cultural e intercambiar ideas, que es lo más sano de la democracia, digamos. Vos sos parte de la Franja Morada y obviamente estamos en una ciudad que está gobernada por el radicalismo hace 18 años y seguramente también tienen como esto del planteo de la agenda joven hacia las líneas internas, ¿no? ¿Cómo es ese debate o esa tensión que se puede dar con las autoridades para poner la agenda joven en el centro de la escena? Bueno, son discusiones que se vienen desarrollando ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, compañeros y compañeras mías de la Franja vienen hablando ya del aborto, por lo menos mucho antes de que yo esté, lo mismo de cambio climático. Entonces, bueno, son discusiones que se van dando desde las juventudes y que necesariamente empiezan a ascender hacia la política regional, a la política nacional, a través de esos militantes que hoy son un poco más grandes y que empiezan a meter esas ideas, esos enfoques en los distintos sectores en los que les toca ser parte. Creo que es bienvenido. Por ahí los adultos, las adultas hablas de lenguaje inclusivo y son medios reacios a esa cosa, o de cambio climático mismo. Entonces, bueno, son discusiones que hay que ir dándolas de a poco. No sirve dar todas las discusiones juntas de un día para el otro, claro. Pero hay que ir instalándolas de a poco y yo creo que se van modificando formas de hacer y de entender la cosa pública a medida que estas discusiones se van dando. Por ahí, si vos nombrabas hace 10 años el lenguaje inclusivo, saltaba todo por los aires y hoy, bueno, esa discusión ya se está empezando a meter un poco más en las instituciones públicas, por ejemplo en las universidades, muchas veces se dan discusiones también en el ámbito de los municipios. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo, pero es cierto también que los jóvenes y las jóvenes tenemos esa responsabilidad de llevar adelante las discusiones porque nadie las va a llevar adelante, ¿sí no? Obviamente que convivís en un mundo joven, como decíamos recién, y una de las principales problemáticas es el trabajo o la falta de empleo. ¿Cómo lo viven o cómo lo ven ustedes eso acá en Tandil? Y la falta de generación de empleo es un problema que atraviesa a la cuestión municipal, también a la cuestión provincial y nacional, pero que afecta sobre todo a los jóvenes y las jóvenes que no tienen dónde desarrollarse, le faltan oportunidades de desarrollo. Y bueno, creo que hacen falta políticas públicas que involucren a los jóvenes, a las jóvenes en el territorio, que hagan, no sé, un sistema por ahí de pasantías, podría ser un buen esquema municipal, por ahí para hablar de alguna de las alternativas que se pueden llevar adelante, ¿no? Pero bueno, sí es un problema, también la cuestión de la vivienda en Tandil es otro de los problemas
muy complejos. Hoy estamos hablando que alquilar dos ambientes sale entre 15 y 20 mil pesos. O sea, y te quedas corto. Sí, para ser bastante generoso. No te vas a ir al mejor departamento, claro. pero... y bueno, vos imaginate, para entrar a una casa necesitas cerca de 60 mil pesos. Claro. Entonces, está muy alejado de la realidad que tienen los jóvenes esas cuestiones, lo mismo que el trabajo. No hay trabajo, es difícil conseguir un trabajo. No digo ni siquiera de lo que estudiaste, pero muchas jóvenes no quieren estudiar o no pueden estudiar y tampoco se les generan oportunidades de empleo para esas personas. ¿Y cómo se trata de llevar adelante, digo, desde ustedes, desde la política que tienen ustedes en la franja, que estos jóvenes puedan tener estas oportunidades o tratar de que haya como un clic que desde las autoridades municipales recojan el guante de esto? Porque si uno habla de juventud y por ahí ve, no sé, las autoridades locales, no son jóvenes, salvo la dirección de juventud. ¿Requiere sí o sí la participación de jóvenes en un gabinete o en un proceso ejecutivo para que esté centrada la mirada también en los jóvenes? Sí, sin duda, eso sin duda. Los jóvenes tenemos que estar, tenemos que participar y ser parte de los proyectos de políticas públicas, porque de no hacerlo se está dejando de lado a una gran parte de la sociedad. Pero bueno, como te decía recién, son procesos. Por ahí el gabinete no es tan joven, pero adentro del gobierno sí creo que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están participando y que llevan adelante ideas que mal o bien tienen que ver con la agenda joven. Pero bueno, sí falta muchas políticas públicas para que nos desarrollemos, principalmente también para que nos quedemos, porque muchos y muchas que vinimos a estudiar, si no encontrás una posibilidad laboral acá, claro, te volvés a ir. Entonces hay que fomentar para que los jóvenes y las jóvenes se queden y se desarrollen en Tandil. Siempre es bueno hablar de política por ahí con militantes que les ha tocado también estar en coaliciones de gobierno que por ahí uno mira cómo están conformadas y uno pensaría que no estarían tan representativas de las ideas de uno. ¿Un poco le pasó eso a Franja Morada con Cambiemos? Sí, sin dudas. ¿Y le pasa? Le sigue pasando, sin duda le sigue pasando. La Franja, si bien es una organización por ahí más disruptiva, que es más confrontativa con las políticas de Cambiemos, bueno, lo hemos demostrado, digamos, en el gobierno de Cambiemos hasta fuimos parte de la toma de la universidad, y es una universidad nacional, no es una universidad municipal, digamos que sí, fue un reclamo a nivel nacional. Lo mismo con la marcha por la reforma previsional. Bueno, la Franja Morada tiene que seguir estando en esos espacios porque esos son sus ideales, esas son nuestras convicciones, y también está en nosotros y nosotras dar las discusiones hacia adentro, que es sumamente planteadas las discusiones, decir, bueno, esto la verdad no tiene nada que ver con el radicalismo, no tiene nada que ver con los principios e ideales que queremos valorar. Recortes a las universidades, recortes al presupuesto en educación, sacando las universidades que son autónomas. Bueno, todas esas políticas que llevó adelante el gobierno de Cambiemos, nosotros no las convalidamos ni estamos de acuerdo, y así lo hemos manifestado de diferentes formas. ¿Cómo debería ser la mirada joven para en el corto plazo acá en Tandil? ¿Cómo lo piensan ustedes o cómo lo discuten ustedes que debería ser la forma correcta de insertar a los jóvenes en la ciudad? Primero es necesario que el Estado llegue. Es necesario que el Estado llegue a los barrios donde los derechos están más vulnerados, porque ahí hay muchos y muchas jóvenes que no ven un futuro próspero para ellas mismas, digamos. El Estado en todas sus dimensiones, nacional, local, provincial. Totalmente. Sí, lo que hace falta es una política pública concreta para insertar a los jóvenes en el mercado laboral, sea público, sea privado, cualquiera de sus formas. Pero hacen falta políticas reales que nos inserten en la sociedad. Es un problema que sucede a nivel nacional, pero que bueno, también se replica en Tandil, porque Tandil no está aislada de no, obviamente. Preguntábamos en las otras entrevistas de este segmento joven, cuánto influía la sociedad localmente en todo lo que es el entramado político y social, y económico y cultural también. Y obviamente tenían otras miradas porque
vienen de otros extractos políticos. ¿Cómo es la mirada de ustedes, sabiendo que hay una sociedad un poco más conservadora, para los jóvenes que siempre piden y alzan la voz, digamos? Bueno, ahí está la batalla cultural, digamos, ahí es donde hay que dar las discusiones culturales y decir, bueno, no, esta agenda que es de los jóvenes la queremos imponer en el municipio, en la provincia y en la nación para que para que nuestras necesidades se satisfagan, digamos. Porque no, tampoco son discusiones que estén totalmente aisladas Claro. de la realidad, digamos, el feminismo, nuestra organización, una organización feminista, no está aislada de las reivindicaciones sociales que se generan en los adultos y en las adultas. Entonces, bueno, lo mismo el cambio climático, buscar una nueva forma de producción, porque si seguimos así, no tenemos mucho más futuro, digamos. Entonces, son cuestiones que nos atraviesan a los jóvenes y a las jóvenes, pero que también tienen mucho que ver con el desarrollo de los y las adultas. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar de qué forma cambiamos estas cuestiones, de qué forma empezamos a implementar nuevas formas de producción para ser más amigables con el ambiente, de qué forma empezamos a generar políticas públicas que sean más igualitarias, con una mirada más feminista del Estado. Jeremías, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Jeremías Senesi, en Cuarto Intermedio.